Hoy me parece una re noche para empezar a hablar un poco acerca del caso de Schreber, ¿sí? Y como ya vimos todo lo de la psiquiatría clásica, hicimos un recorrido hasta entrar al campo de psicosis, me gustaría terminar explicando el mecanismo de represión que plantea Freud y diferencia Lacan en base a este caso, que es el caso de Schreber. ¿Por qué? Porque hay una pregunta de parcial que dice eso, en base al caso, cuál es el mecanismo que plantea Freud y cuál Lacan. Entonces, ¿cómo vamos a llegar ahí si no sabemos el caso? Entonces, acá estoy para explicarlo y hice un cuadro que va a explicar cómo se va desarrollando ese delirio, ¿sí? El delirio del psicótico. Freud va a denominar el caso de Schreber como una demencia paranoide. Demencia por lo alucinatorio y paranoide por el mecanismo proyectivo que tiene. Entonces vamos a ver este cuadro y como vemos, en un primer momento hay una compensación imaginaria del Edipo ausente. Esto quiere decir que si no se dio el Edipo es porque debemos saber que en todos los casos de psicosis hay una forclusión del nombre del padre, por ende no se dio la metáfora paterna, ¿sí? Por ende, si no hubo metáfora paterna, no se pudo dar el Edipo. Por eso dice lo que compensa al Edipo ausente, algo que viene a entrar ahí para compensar esa falta. Lacan lo va a plantear como un síntoma, pero nosotros no lo vimos, así que tranqui, pensemos como algo que mantiene unidas las partes de aquello que falta. Algo que se te rompió el pantalón, le metes una costudita ahí, eso sería el síntoma. Lo que mantiene el pantalón ahí como que no se rompa. En Paul Schreber, el síntoma va a ser la relación con la esposa. Él está casado hace 8 años, pero está él mayormente frustrado porque no puede tener hijos. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta persona desencadene la psicosis? Hasta ahí estaba, como decía, compensado. Estaba bien. A pesar de que tuvo una infancia difícil, el hermano se disparó, se mató, se suicidó, era abogado, y el padre era renombrado, hasta en plazas, tenían su nombre plazas, porque era ¿cómo se le dice? Era un ortopedista y pedagogo, y los tenía sumamente, literal, rígidos a los hijos, cortitos. Los hacía usar como ciertas máquinas de hierro, tanto en la cabeza como acá en la espalda, para que mantengan una posición derecha en la silla o al dormir. Y también había inventado como estos mecanismos de hierro y eso acá en la cabeza para que la gente no se le abra así la boca, se mantenga cerrada. O sea, una locura. Pero bueno, era reconocido este tipo, el padre. Y todo marchaba, digamos, compensadamente. Hasta que pasa la coyuntura dramática, que es el suceso que produce el desencadenamiento. Es que haga que todo se vaya al carajo. Ese suceso, que es llegar al borde del agujero, imagínense un agujero negro, y la persona iba bien y llega a ese momento que se está por caer, está por pasar a ser psicótico. Y el suceso es el nombramiento de juez en el trabajo, de juez de la corte, ¿sí? Perdón, de presidente, él era juez. Tenía que ser presidente de la corte, o sea, un cargo tremendo, de la puta madre. Esto provocó una confrontación imaginaria, dice perplejidad absoluta, se quedó como sin saber qué carancho hacer.
y va a responder con delirios. Dice que tiene delirios alucinatorios. Después de este momento del desencadenamiento del delirio, va a estar la prepsicosis. O sea, hasta el momento tenemos compensación imaginaria del Edipo, después tenemos la coyuntura dramática y luego tenemos la prepsicosis, que la prepsicosis dice que se van a presentar fenómenos elementales y fenómenos de franja. Me estarás diciendo qué carancho es fenómenos elementales, qué carancho es fenómenos de franja. Vamos que yo te lo digo, que yo me lo estoy estudiando. Esperen, no se pongan ansiosos. El fenómeno elemental es aquello inquebrantable. Es una creencia delirante, ¿sí? Es un significado que viene a la persona, un significante que viene a la persona, pero que no tiene significado. O sea, se presenta, estoy así, y se me presenta que escucho una voz que me dice que dice banco. Y yo digo, ¿banco? ¿Banco de qué? ¿Banco de la plaza? ¿Banco 5 minutos? ¿O banco de ir a pagar algo? ¿Sí? No tiene significado eso. Se presentó así, inquebrantablemente, en mi realidad. Eso es el fenómeno elemental. Y en Schreber esto se ve porque dice así: las voces le quieren decir algo. No sabe qué, pero le quieren decir algo. ¿Sí? Esa certeza que tiene. En cambio, el fenómeno de franja dice que es aún más elemental y no tiene en juego el registro imaginario. O sea, no tiene significación, sí. Es haber llegado al borde del agujero, ya estás ahí. Es el inicio del periodo delirante. Ahora, en Schreber, además de estas voces que escuchaba, que no sabía qué carancho le querían decir, que eran enigmáticas, va a tener un sueño a duermevela que decía algo como: qué maravilloso que sería ser una mujer en pleno coito. Algo así era. Entonces, cuando Schreber conscientemente sabe de lo que está hablando, porque en duermevela, acuérdense que es como estar entre dormido, despierto, dormido, dice que conscientemente algo así lo rechaza, el yo lo rechaza, lo expulso, no, ¿cómo voy a pensar qué lindo sería ser una mujer y que me la den? Pero fue una fantasía de él. Eso hay que tenerlo bien presente. Luego, si vamos a seguir este delirio que se está conformando, empieza el delirio con la iniciativa del otro. ¿Qué es la iniciativa del otro? El otro con mayúscula. El otro con mayúscula viene a ser el otro simbólico, como ya lo dije en uno de los videos sobre el lenguaje. Va a ser el gran otro que signifique y me posicione en el mundo. Entonces voy a empezar a delirar y a darle lugar a ese otro. Y va a tener un significado, ¿sí? El comienzo del delirio va a ser de persecución. La primera vez que él se enfermó, ocurrió a Flechsig, que lo atendía. Se curó en un primer momento y luego, con el nombramiento, al mes volvió a caer y estuvo años internado. Tantos años que, bueno, no sé si tantos, pero bastantes años, que empezó a hacer un juicio para que le den el alta. Y lo logró, o sea, le dieron el alta. El chabón era re inteligente. Y tenía conservadas las facultades mentales, o sea, podía escribir coherentemente y tenía convicción en lo que decía. En fin, retomando. El delirio de persecución que tiene con Flechsig va a ser el médico que primeramente lo atendió, se curó, pero en un segundo momento, que es cuando recae por el nombramiento, se va a sentir defraudado.
Y como se acuerdan en uno de los videos anteriores también, en el mecanismo de la paranoia, aquello con el que Schreber, en este caso, tenía la libido afuera, en Fleshig, va a retraer esa libido por frustración social, frustración del medio, retrae la libido, y ese era lo que, bueno, se decía que era el narcisismo secundario, porque volvía por segunda vez al yo. Pero este yo estaba medio constituido a medias, imaginariamente estaba sostenido este yo. Entonces, se va a dar la retracción libidinal y se produce la vuelta hacia lo contrario, dice. O sea, si yo amaba a alguien, ahora paso a odiarlo, se cambia, digamos. Entonces, si él amaba a Fleshig, esto funciona todo de manera inconsciente, ¿eh? Ahora lo odia. Y va a ser Fleshig el que lo persiga. Por eso es un delirio persecutorio. Dice que Fleshig le quiere hacer algo y después va a decir que Dios le quiere hacer algo. O sea, su delirio hizo sistema, se fue a la mierda. Cada vez era más grande. Si veía a alguien, qué sé yo, un médico de ahí, decía, tiene cara de diablo porque está conectado con Dios. Cada vez le iba flasheando más y más y más. Por eso dice que hace sistema su delirio. Y en la persecución que hacía Fleshig como Dios y el pensamiento que él tenía era ser la mujerzuela que agarra y la dejan tirada. O sea, la usan para el acto sexual y la dejan tirada. ¿Qué va a compensar a esta persona que tiene un delirio mesiánico, me parece que le dicen, que es un delirio religioso, porque él en su desarrollo del delirio va a decir que él era la mujer de Dios y que iba a haber como una destrucción del mundo y Dios tenía que elegir como a los mejores y él era el mejor. Entonces iba a usarlo a él se tenía que transformar en mujer para tener hijos y seguir, ¿no? con la especie humana. Entonces, miren cómo se fue la cabeza de Schreber y en qué culminó todo esto. El delirio termina con la compensación, suplencia, anudamiento. ¿Sí? De vuelta, si era la mujer la que lo compensaba, que era la costura que hicimos al shin, y con el nombramiento se me rompió el shin, de vuelta hubo algo que lo volvió a coser, o sea, tuvo como una segunda costura esto. Así funciona la psicosis. Entonces, ¿qué es eso segundo que hizo que se cosa mi pantalón? ¿Qué hizo que se anude estos 3 registros? Lo plantea Lacan, que llama con el síntoma, que nosotros le decimos con la costura. Así a lo groncho, digamos. Va a ser la metáfora delirante. Lo que haga que esté compensada esta persona va a ser la metáfora delirante. ¿Y cuál es la metáfora delirante? La metáfora delirante es del plano de lo simbólico. Y va a ser la mujer de Dios. Esto va a permitir que Schreber se vuelva a compensar. ¿Sí? ¿Hasta ahí va?